Muchas gracias, señor Maradiaga. A continuación, seguimos en el foro Quo Vadis Nicaragua 2024 y tenemos la presentación del doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es máster y doctor en ciencia política de la Universidad Essex. Es abogado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en Chile en las elecciones del año 2013 y es profesor visitante en universidades de Estados Unidos. Además es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Bajo la dictadura primero de Ortega solo y después la dupla que hace con su esposa, la dupla Ortega-Murillo, en ambas, sea la dictadura simple o la totalitaria, Nicaragua es para mí el símbolo de la rana hervida, la del adormecimiento, aquella moraleja que si la rana es hervida en agua caliente reacciona y salta fuera de la olla, pero si se comienza a hervir en agua helada, se adormece y así, casi sin darse cuenta, primero la democracia desaparece en un escenario y la dictadura totalitaria se establece en otro. Ortega primero hace desaparecer la democracia, lo que no lo hace solo, sino con la colaboración de grupos políticos, incluso liberales y empresariales, es decir, oposiciones funcionales y solo en el nombre, que por razones de provecho personal terminaron sirviendo a la ambición de una persona. Ocurrió en Nicaragua, pero también en Venezuela y Bolivia, para herir de muerte a la democracia, todo con el beneplácito de Cuba como la dictadura madre. Así llegó el poder total, no con el asalto sandinista como había ocurrido el año 79 o con la imagen bolchevique, paso a paso, desde adentro. Fue la primera versión de la rana hervida, el fin de la democracia. Después aparece en el poder la pareja con otra versión de la rana hervida al transformar por la misma vía el fin de la democracia en una dictadura totalitaria que supera por mucho a la experiencia de los Somoza y con el peligro que si no cambian las cosas, esta dictadura quiera transformarse en hereditaria hacia un hijo tal como ocurre en Corea del Norte y en la Siria de los Assad. Dos pésimos ejemplos. Esta vez, más que por una oposición funcional que se ha vendido, se ha facilitado por el silencio cómplice de la comunidad internacional que nos avergüenza la acción de nuestros gobiernos a todos los latinoamericanos, empezando por nuestra comunidad, ya que es muy injusto el silencio internacional cuando, por otro lado, las dictaduras castrochavistas se apoyan con entusiasmo una a otra, lo que contrasta con este desinterés. Es aquí que aparece otra característica de la dictadura actual de Nicaragua. No es tanto una coalición política, sino un ejemplo de gobierno a través de delincuencia organizada de carácter transnacional. Esa circunstancia relevante en la mantención de Ortega Murillo por sobre el apoyo que, por cierto, existe de China y Rusia, y por cierto también existe silencio y desinterés por parte de Washington. Presentamos esta opinión al acercarse el 6º aniversario de la rebelión civil del 2018. Manifestaciones y actos de protestas que se inician con un llamamiento a salir a la calle por la reforma del sistema de seguro social y que rápidamente, en forma que después también se vio en Cuba, se transformaron en llamamientos que pedían democracia y libertad. Para otros el ambiente se había iniciado el 7 de abril con el incendio de la reserva Indio Maíz. La raya para la suma es que después de al menos 325 muertos ocasionados por la represión estatal, se saltó a pedir la renuncia de Ortega y después de Murillo, la expresión más violenta de nepotismo y de lo que alguna vez fue a prensa independiente. Hoy la dictadura y el deseo de control aparece a todo nivel, ejemplificado en la represión a la Iglesia Católica y un proceso electoral donde todo rival es encarcelado o exiliado. Procesos que tuvieron lugar nuevamente con el silencio cómplice y ensordecedor de las democracias de América ante expulsiones que le quitan toda propiedad a los demócratas, incluyendo el derecho a ser nicaragüenses. Se les transforma en apátridas. Ese proceso de elección fraudulenta
nos muestra una característica de esta dictadura del siglo XXI que realzaba nuestro expositor. Son dictaduras que sienten la necesidad de argumentar que existe un proceso electoral. Sin embargo, esa misma dictadura se encarga, igual que otras, que se vote pero no se elija, al eliminar uno a uno a los rivales que pueden derrotarla. La característica de la dictadura actual es la de ser un gobierno de delincuencia organizada transnacional, lo que hace que sus códigos no sean los de la política, sino al igual que Venezuela los de la mafia. Así fue engañada la Casa Blanca, por lo que se equivoca el blanco cuando se hace solo un análisis político. Se equivoca porque toda etiqueta política que se le acepte a este tipo de dictadura, la 2.0, decía nuestro expositor, lleva a que tenga en alguna parte del mundo algún tipo de apoyo, partiendo por el respaldo cubano en una región que todavía mantiene el mito castrista guevarista en muchos grupos políticos. No se necesita a través de verlos, no, lo que se necesita es verlos a través de los lentes del Convenio de las Naciones Unidas, el de Palermo, contra la delincuencia organizada, que al mismo tiempo transforma al robo de la propiedad pública en una característica. Al respecto, ¿qué es lo que viene? Por lo tanto, lo que nos corresponde preguntarnos al concluir son dos: ¿qué hacer y cómo reaccionar frente a la dictadura? Y dada la dificultad, pienso en dos sugerencias. La primera es unir a los demócratas. Sin unidad no hay posibilidad alguna de derrotarla, y perjudica toda posibilidad el temor, y que muchos demócratas todavía se sientan arrinconados, sobre todo en condiciones donde la solidaridad internacional es insuficiente, donde hay países que apoyan a los exiliados más conocidos que fueron expulsados, pero esos gobiernos no dan el paso siguiente de quitarle toda legitimidad a quienes cometieron el abuso y la injusticia. El segundo paso es llevar a los tribunales, ya que no funcionan los nacionales, a los tribunales internacionales a la dictadura, a la Corte Penal Internacional, aunque la experiencia muestra que es un proceso largo. Por ejemplo, el caso que camina a procesar a Maduro lleva muchos años. Sé que los nicaragüenses lo han intentado más de una vez. Lo único seguro es que se necesita paciencia y recursos que no abundan. Lo mismo para judicializar el hecho que son delincuencia organizada, apostar a la Convención de Palermo de las Naciones Unidas. Obviamente por eso no caerá la dictadura, pero de tener éxito puede ayudar a incomodarla y a que se dé lo que hoy no existe: algún tipo de apoyo internacional y tribuna a los demócratas nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Muchas gracias.